Están muy buenas noches a todos. Disculpen un poquito el retraso. Hoy, como acostumbramos en todas las clases, vamos a tener un breve repaso de lo que habíamos visto en la anterior clase, con el objeto de, refrescar un poco los conocimientos y también que ustedes, puedan tratar de absolver cualquier duda que les haya quedado. No olviden que ante cualquier duda que tengan de lo que hayamos visto ahora, el día lunes, o la anterior semana, igual pueden realizar, pero con el objeto de que ustedes no queden con alguna duda y puedan aprovechar lo mejor de este curso. Lo que vamos a ver ahora es, un pequeño repaso respecto a el régimen económico financiero, ¿no? Que era lo que habíamos visto en la anterior clase. Y podemos recordar lo que se encuentra vinculado al presupuesto de los distintos niveles de gobierno y, cuáles son estos presupuestos, ¿no? De dónde pueden adquirir recursos con el objeto de generar mejores oportunidades para la satisfacción de oportunidades de su población en general. Como recuerdan, vimos la anterior clase esto sobre la coordinación, y lo que vamos a recordar, más que todo enfocado a la conciliación, ¿no? En este punto, como les decía, en caso de que exista algún tipo de controversia o conflicto, lo que nosotros tenemos que tratar de considerar la posibilidad de coordinar, ¿no? Coordinar a través de la negociación entre partes, o también podamos ver de coordinar a través de la coordinación o la conciliación ante el Servicio Estatal de Autonomías, que es una instancia gubernamental que se encarga de implementar la autonomía y también de generar mejores prácticas y buenas prácticas para que los gobiernos autónomos puedan implementar y ejercer sus competencias. Y por último, en caso de que haya otro conflicto, puede ser la resolución a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Ahora bien, igual, solo para recordar, como ustedes saben, existen mecanismos de coordinación, que en este caso son 5, el Consejo Nacional de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías, la planificación, los consejos de coordinación sectoriales y los acuerdos y convenios intergubernativos. Como les indicaba, de estos 5 mecanismos de coordinación, existe uno que es el más importante por ahora, considerando el alcance que tiene. Más que todo porque a través de este instrumento, lo que vamos a poder es coordinar cualquier tipo de acción. Y esos son los acuerdos o convenios intergubernativos. En el marco de estos acuerdos o convenios, lo que se busca es generar una coordinación entre partes. Pueden ser 2 partes, el nivel central del Estado a través de sus distintos ministerios o instituciones públicas, con las entidades territoriales autónomas o entre entidades territoriales autónomas. Y es ahí la relevancia de este acuerdo o convenio intergubernativo. Como ustedes saben, como les indiqué en la anterior clase, uno de los requisitos fundamentales para estos acuerdos o convenios es la autonomía de la voluntad, es decir, que haya un acuerdo previo, que las partes estén de acuerdo en suscribir ese acuerdo intergubernativo. Por otro lado, también es importante que recordemos que existen 4 causales para suscribir los acuerdos o convenios intergubernativos, las cuales son la de ejecutar planes, programas o proyectos de manera concurrente, es decir, entre las partes que se determinan responsabilidades recíprocas. Luego también está la de transferencia de recursos o bienes específicos para el ejercicio coordinado de sus competencias, es decir, que se transfieran un determinado monto o algún bien para que pueda desarrollarse la competencia de manera coordinada con otro nivel de gobierno. La delegación de competencias, que ya no es algo específico, como les decía, es algo más general. Si bien la ejecución de planes, programas o proyectos está vinculado a un programa específico o plan o programa específico, el caso de la delegación no, es algo más genérico, es decir, cualquier plan, programa o proyecto que se desarrolle en el marco de del ejercicio de las competencias, en el marco de la competencia que se está delegando, puede ser desarrollada. No necesariamente lo vamos a ligar a un
a un plan, ¿no? Que puede ser lo más macro, o un programa o un proyecto. Y por último, para la conciliación de conflictos. Como les decía, pueden existir conflictos en el ejercicio de las competencias, ya sean estas porque se está ejerciendo por otro nivel de gobierno nuestra competencia, o porque el nivel de gobierno que tiene la competencia no la está ejerciendo. En esos casos se puede realizar la conciliación a través de un convenio intergubernativo. Cabe rescatar también que, como habíamos visto, el régimen económico-financiero es el conjunto de principios y disposiciones legales que hacen a la administración de recursos de las ETAs para que ellos puedan ejercer sus competencias. Como les decía, ¿no? Conjunto de principios para la administración de los recursos. Entonces, esos son los lineamientos generales que nos da la Ley Marco de Autonomías para la administración de estos recursos que han sido asignados a los distintos niveles de gobierno. Y una vez que generen esta administración, puedan de alguna manera ejercer sus competencias, ¿no? Con el objeto de, ya saben, satisfacer las necesidades de su población, que es lo más importante. Respecto a los lineamientos o principios generales que se establecen para la administración de recursos, son 5 principalmente los que tenemos que considerar, los cuales son la sostenibilidad financiera, la coordinación y lealtad institucional, la autonomía económica y financiera, la asignación de recursos suficientes y la equidad con solidaridad. En resumen, cada uno de estos lineamientos específicos lo que busca es mejorar la administración de los recursos por parte de los gobiernos autónomos. En el marco de estos lineamientos se va a tratar de hacer sostenibles, por ejemplo, financieramente, los procesos o el ejercicio de las competencias, por ejemplo, la creación de un tributo. En el marco de la creación de ese tributo, lo que se va a buscar es que este sea sostenible en el tiempo. Luego tenemos la coordinación y lealtad institucional, que viene a ser más un instrumento para que los gobiernos lleguen a coordinar y consensuar actividades que puedan hacer de manera conjunta. Y la lealtad institucional quiere decir que estas actividades se las desarrolle de una manera leal entre las partes, es decir, que no se busque de mala fe el aprovecharse de una institución de otro nivel de gobierno, sino más bien en el marco de sus atribuciones y de sus recursos, busquen de alguna manera desarrollar sus competencias de una manera coordinada y que sea de beneficio para todas las partes, especialmente para la población. La autonomía económica y financiera viene a ser esta posibilidad que tienen los gobiernos de gestionar sus recursos. Por un lado, establecer fuentes para la generación de recursos, como les decía, la creación de tributos, la venta de bienes y servicios, y por otro lado, la posibilidad de administrarlos, es decir, genera los recursos y ese gobierno autónomo los administra con el objeto de definir en qué los va a utilizar. Como les indicaba, una forma de hacer sostenible financieramente algún tipo de actividad que genere ingresos es determinar eso, ¿no? Su continuidad en el tiempo. Entonces, tú lo haces sostenible a través de la generación de tasas o patentes específicas que vayan a financiar ese servicio, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos la asignación de recursos y la equidad con solidaridad, ¿no? Asignar los recursos suficientes, es decir, que si queremos hacer una actividad, esta actividad cuente con los recursos necesarios. Y la equidad, que bueno, se pueda otorgar este servicio o se beneficie del ejercicio de las competencias para toda la población, sin distinción alguna, y también se dé solidaridad en el caso de que haya alguna población que necesite de mayor asistencia por parte de los distintos niveles de gobierno. Esos son los lineamientos principales para el ejercicio del régimen económico financiero. Luego, como habíamos visto, les indicaba que la Ley Marco de Autonomías ha establecido recursos específicos para los distintos niveles de gobierno y define que que los recursos públicos van a ser entendidos como esos ingresos que percibe el Estado, ya sea entendido el Estado como el nivel central del Estado o por los gobiernos autónomos, lo cual le va a servir para financiar el ejercicio de sus actividades, atribuciones y competencias. En el marco de eso, ellos van a poder definir el gasto a través de financiar gasto corriente y también gasto de inversión, es decir, el gasto corriente vinculado a los recursos humanos y por otro lado el gasto de inversión que está vinculado al desarrollo de sus competencias en sí. Para el ejercicio de esto, ellos tienen ingresos, esos ingresos son los siguientes, ¿no? Ingresos tributarios,
los ingresos no tributarios, las transferencias, las donaciones y los créditos, tanto internos como externos. En el caso de los ingresos tributarios, que igual, como les dije, hoy día vamos a entrar más a detalle a ver qué es cada uno de estos, especialmente los impuestos, podemos encontrar a los impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales, es decir, ingresos tributarios. Al hablar de tributos, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de estos 4 tipos de tributos, en el caso de los gobiernos autónomos y a nivel central, que vienen a ser las tasas, las patentes, los impuestos y las contribuciones especiales. Entonces, el término tributo engloba estos 4 tipos de tributos, ¿no? Luego tenemos las tasas. En este caso tenemos igual las tasas que vienen a ser el cobro que se hace por la prestación de un servicio, que pueden ser 3, como les indicaba. Tasas por servicios públicos vinculados al mantenimiento del alumbrado público, a los cementerios, a las terminales de buses. Luego tenemos las tasas por servicios técnicos, que están más vinculados específicamente a la aprobación de planos o de algunos servicios específicos técnicos que vaya a dar el municipio, es decir, como les decía, ¿no? Pues, a través de personal capacitado, aprobar los planos, aprobar la remodelación o la construcción de inmuebles. Y por último, las tasas, pero esto ya vinculado a servicios administrativos por cobros que se hacen de legalización de documentos, certificaciones, aprobaciones de otorgación de personalidades jurídicas, por ejemplo, vienen a ser tasas por servicios administrativos. Luego tenemos también la clasificación de las patentes. Como les decía, entre los otros tipos de tributos están las patentes, que pueden ser de 4 tipos, principalmente en el caso de los gobiernos autónomos, las patentes de funcionamiento para otorgar permisos a tiendas, licorerías y otro tipo de actividades, para la publicidad y propaganda, es decir, para poder nosotros anunciar nuestros productos en lugares públicos, como en paredes o en carteles que estén ubicados en la calle, para espectáculos públicos, ¿no? Ya a veces se ha visto que se dan conciertos en plena calle, en plena vía pública, y por ende, para eso también se requiere el pago de una patente. Y por último, para la extracción de áridos y agregados para la construcción. Esta patente es una patente específica que está vinculada en sí a los gobiernos autónomos porque se les ha dado como competencia, es decir, la competencia de áridos y agregados es de los gobiernos autónomos municipales y por ende esta patente está muy vinculada a eso. Entre los ingresos no tributarios vamos a encontrar la venta de bienes y servicios, las regalías y las patentes, pero estas patentes vinculadas a la explotación de recursos naturales. Aclarando, las regalías vienen a estar ligadas a la explotación de hidrocarburos. Luego tenemos otras transferencias que son realizadas por el nivel central del Estado a través de la coparticipación tributaria en distintos porcentajes, el impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, el fondo de compensación, que no está destinado a todos, sino a los gobiernos que perciben un monto de regalías menor, y también, como les decía, en caso de una transferencia o delegación de competencias, también debe existir la provisión de recursos necesarios o suficientes, no digamos entre los lineamientos, para ejercer la competencia que se nos ha delegado o se nos ha transferido. Y los créditos y donaciones igual, que podrán ser gestionados, es decir, los gobiernos autónomos pueden gestionar a través del nivel central la posibilidad de generar un compromiso de deuda. Es decir, que se va a establecer créditos específicos respecto a un aporte que nos vayan a dar de manera externa por aporte de bancos internacionales o de organizaciones no gubernamentales que perciban recursos del extranjero o créditos internos, ¿no? Generados por nuestro propio sistema financiero. Y donaciones que, bueno, son otorgaciones de bienes sin que se requiera un compromiso o alguna contraprestación específica, entonces no genera deuda. Como les indicaba también, como simple aclaración, el límite de gasto es importante conocer que para los gobiernos autónomos departamentales y regionales
Viene a estar vinculado a que el 15% de sus recursos pueden ir destinados al gasto corriente, y en el caso de los gobiernos autónomos, municipales e indígenas, el 25% de sus recursos puede ir destinado a gasto corriente. Y en el caso de inversión, ya va a ser para los gobiernos autónomos departamentales y regionales un 85%, que sería el resto, y para los municipios y gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, va a ser el 75%, destinado a gasto de inversión. Es decir, que esto está muy vinculado a que no podemos sobrepasarnos de este 15 o 25%, que generalmente es lo que trataban de hacer muchos municipios con el objeto de subirse los sueldos. Puede ser que existan municipios que no tengan muchos ingresos y por ende tienen que nivelar su escala salarial en base a los ingresos que pueda percibir, es decir, y al personal que necesita, sin sobrepasar estos topes, de estos límites de gasto específicos. No sé si hasta acá, esto era un repaso de lo que habíamos visto en la anterior clase respecto al régimen económico financiero, y bueno, que es muy relevante también para que todos nosotros podamos continuar con el tema que también nos trae a la segunda parte de este curso, que viene a ser el régimen tributario y la ley 154. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta de lo que hemos visto, ya sea régimen autonómico, competencial o régimen económico financiero de la Ley Marco de Autonomías. Doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, en el caso de que los gobiernos municipales o departamentales no puedan cumplir el gasto de inversión estimado o presupuestado, ¿tiene alguna sanción? Bueno, en este caso lo que vemos es de que está limitado, es decir, no puede gastar más allá las partidas. Como ustedes saben, al momento de hacer el presupuesto que habíamos visto el día lunes, se hace un POA y se hace un presupuesto, ¿no? Un plan operativo anual y un presupuesto, y en ese presupuesto es donde destinamos un determinado porcentaje, que en el caso del municipio es 15% y del departamento 25%, que está ligado a esas especificaciones del gasto. Es decir, si se sobrepasa ese 15 o 25%, pues se observa en la economía y no le van a aprobar su presupuesto. Entonces ya en ese punto es donde se hace un control respecto a estos límites de gasto. Por otro lado, sí existen mecanismos para poder nosotros ampliar nuestros límites de gasto, es decir, no a través de la contratación de personal o de recursos humanos a través de las partidas que corresponden a ítems, ¿no? Como sabemos, no existen partidas que están vinculados a ítems, a la contratación mediante contratos específicos, ¿no? Contratos eventuales o también a ítems específicos a través de designaciones. Existe otra vía, como les decía, que es la de contratación de consultores. En muchos casos, y muchos gobiernos lo que hacen, tanto el nivel central como los gobiernos autónomos, lo que hacen es generar consultorías, ¿no? A través de consultorías, ellos se enmarcan de presupuesto de inversión, porque la consultoría está ligada, por ejemplo, a la ejecución de infraestructura sanitaria o a la ejecución de la prestación de servicios básicos. Y bajo esa lógica, con gastos de inversión, generan consultorías. Entonces, es una forma de tratar de aumentar un poco este límite de gasto que está vinculado a personal de planta, personal permanente, administrativo. Sin embargo, para personal técnico en tema de programas, proyectos específicos, se puede hacer ese tipo de acciones, ¿no? De contratar consultores. Pero respecto al límite, no podría existir que algún municipio presupueste más del 25% o una gobernación más del 15%, porque está sujeto a ese control que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No sé si alguien más tiene alguna consulta o si no ha quedado clara la respuesta. Gracias, doctor. Tengo otra consulta más, doctor. Claro que sí.
En el caso de que ya se haya aprobado el presupuesto de un gobierno autónomo o departamental, ¿en cuántas oportunidades pueden hacer su reformulación? ¿Ya? Sí, necesariamente requiere para la aprobación de esta reformulación la aprobación del Consejo. Porque, bueno, yo le voy a señalar un caso en el que normalmente lo que pasa en los gobiernos municipales es que ejecutan o mandan a licitar qué sé yo, un programa y al momento de efectuar el pago resulta que no está en el POE, entonces recién tiene que empezar a ser aprobado en el reformulado 1, reformulado 2, reformulado 3. No sé si esto es lo correcto, doctor. Por eso la pregunta, ¿en cuántas oportunidades pueden efectuar esta reformulación? Y si necesariamente necesitan la aprobación del Consejo. Aprobación del Consejo. Ya. Bueno, en este caso, mire, yo la verdad en este tema no recuerdo bien, porque bueno, ya no he estado tan vinculado al tema del POA, porque cada vez va sacando nuevas disposiciones. En un inicio, hace algunos años, no había límites, ¿no? Se podía hacer la reformulación presupuestaria en base a lo que iba requiriendo los gobiernos autónomos. Sin embargo, actualmente por ejemplo, yo desde el punto de vista del nivel central sí vi que se requieren un par, nomás unas 2 o 3 modificaciones anuales con el objeto de que se mejore la planificación. Mira, esta es tu pregunta, yo la voy a tratar de responderte el día viernes, por favor, porque sí quisiera estar seguro. Lo que sí tenía presente es que son más de 2 veces, creo que eran 3 veces como límite para poder realizar la modificación presupuestaria, y en el caso del Consejo, sí se requiere, pero también está ligado a ciertas partidas específicas, ¿no? Porque hay partidas que no van a requerir de la aprobación del Consejo, como que sí hay otras que están más vinculadas al tema del gasto corriente, que sí requieren de una normativa de mayor jerarquía. Como te digo, ahorita yo sobre el nivel central sí conozco un poco el procedimiento para poder hacer modificaciones presupuestarias intra e interinstitucionales o requerir de alguna manera presupuesto adicional, pero en el caso de los municipios, como ellos tienen cierta autonomía, estas modificaciones están un poco más limitadas, ¿no? Por parte del control que hace el nivel central. Entonces, sí te rogaría que, bueno, me aguardes un poco y el día viernes te doy una respuesta muy clara sobre esta, si hay algún límite de veces para que puedan realizar su modificación, y bueno, si todas estas modificaciones requieren de aprobación. Pero en este caso yo de primera mano te digo que no todas, ¿no? Porque hay distintos tipos de modificación presupuestaria y con el objeto de facilitar la gestión de los gobiernos autónomos, sí se ha determinado de que no todas van a ir por esta vía. Sí van a ser algunas que requieran modificar el presupuesto, más que todo vinculado a los recursos humanos y a la gestión administrativa, pero no en el caso de recursos de inversión, ¿no? Que están más ligados a poder tener, muchas gracias, el efectivo o los recursos disponibles. Esto por... No sé si alguien tiene otra pregunta más. Bueno, simplemente entonces para recordar, no olviden que todas las participaciones están vinculadas de alguna manera a la nota, porque puede favorecer de alguna manera a, bueno, si no han tenido la oportunidad de participar de algún foro o, bueno, les hace falta algo de nota para poder aprobar el curso, pues de estar vinculado todas las participaciones que hagan a ayudar en esa calificación. Y bueno, también para mejorar su calificación al final del curso. Ahora, como practicamos generalmente, igual viene una ronda de preguntas, a ver si alguien se anima a contestar. Respecto, por ejemplo, a cuáles son los ingresos tributarios, es decir, en el marco de lo que habíamos visto de la Ley 031 de gobiernos de autonomías y descentralización, ¿qué tipo de tributos se pueden generar por parte de los gobiernos?
Buenas noches, doctor. Lo que nos comentaba era que entre los ingresos tributarios podemos obtener mediante impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. Muy bien. Muy bien, sí, esos son los 4 tipos de tributos que nos establece tanto la Constitución, la Ley Marco de Autonomías, como también la normativa que se ha ido estableciendo para la regulación de tributos. Luego, no sé si alguien se anima a establecer los límites de gasto que también habíamos visto. Perdón, ¿quién era la persona que participó hace un momento? No logré ver el nombre. Yo, doctor. Ante que era Neisa. Neida, ¿verdad? Sí, sí, justo aquí. Neida. Muchas gracias. ¿Alguien más que me diga sobre los límites de gasto? Doctor, buenas noches. Buenas noches, estimada. Sí, los límites de gasto son el gasto corriente y el gasto de inversión. Perfecto. Y el porcentaje, no sé si alguien se anima a decirnos cuál sería el porcentaje en el caso de los gobiernos autónomos departamentales. El 15%, doctor. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Y en el caso de los gobiernos autónomos municipales, tal vez alguien que se anime. Doctor, el 25% para gasto corriente y el 75% para gasto de inversión. Muchas gracias, perfecto. Ven qué sencillo, o sea, y hay estos temas que son importantes, ¿no? Sí, es valioso que se nos quede grabado en la memoria el tema de las competencias, porque las van a ver mucho en el desarrollo de sus actividades, ya sea que trabajen en una instancia privada, en una instancia pública. Si es pública puede ser del nivel central, es decir, ministerios o entidades desconcentradas, descentralizadas, o municipios. Va a ser muy necesario que ustedes entiendan a cabalidad qué es lo que regula la Ley 031 y el régimen de autonomías. Más que todo vinculado a determinar responsabilidades, ¿no? Como les había indicado, las responsabilidades ahora están definidas a través de competencias. Y a través de estas competencias se va a definir qué nivel de gobierno es el encargado de realizar una acción específica, ya sea vinculada a la materia de transporte, vinculada a la materia de salud, o vinculada a la materia de servicios básicos. Entonces, en base a esas competencias es que nosotros vamos a entender cómo es que ahora se distribuye todo. Es un poco más sencillo desde un punto de vista general, es decir, de qué competencias han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno, que esperemos que a futuro ya vaya a ser más sencillo también hablando normativamente, porque el objeto de entender este régimen autonómico es que a futuro también las leyes vayan evolucionando y vayan respetando el régimen de autonomías. Como les indicaba, igual, siendo redundante en este punto, las competencias que han sido asignadas a los gobiernos autónomos son 4, que es la exclusiva, la privativa, la concurrente y la compartida, y eso no lo tienen que olvidar, ¿no? Y que la autonomía, en el caso de los gobiernos autónomos, implica de que el nivel central del Estado respete estas competencias, es decir, que no puede regular sobre competencias que han sido asignadas a otros niveles de gobierno. Entonces, cuando ustedes puedan entender esto, y si llegan a trabajar en algún gobierno autónomo, van a luchar por esa situación, es decir, de que el nivel central no esté regulando sobre competencias o no les imponga regulación respecto a competencias que han sido asignadas a los gobiernos autónomos. Y es por eso importante que ustedes por lo menos tengan estas nociones básicas de qué es el régimen autonómico, qué implica la autonomía, como les decía, la elección de autoridades, administración de sus recursos, el ejercicio de las facultades que veíamos, ¿no? Que en el caso del órgano deliberativo son 3, legislación, deliberación y fiscalización, y en el caso del órgano ejecutivo van a ser 2, que son la reglamentación y ejecución, ¿no? Y el ejercicio de sus competencias. Y que estos niveles de gobierno, tanto el nivel central como las entidades territoriales autónomas o gobiernos autónomos, tienen la misma jerarquía. Eso es muy importante que recuerden. Ahora, con el objeto de proseguir con la segunda parte, vamos a ver la ley 154. Ahora es una diapositiva adicional que la he preparado para este curso. Y bueno, se las voy a pasar.
Se los voy a pasar igual para que la puedan cargar en el sistema y ustedes la tengan. Es específica sobre la ley 134. Permítame un segundo, por favor. Lo que quiero que veamos a través de la siguiente diapositiva que les voy a presentar es qué contiene la ley 154. Como habíamos visto, la ley 031 contiene esto, la organización de los gobiernos autónomos, cómo está regulado el régimen autonómico, cómo está regulado el régimen competencial y cómo está regulado el régimen económico-financiero, que es las tres partes que hemos visto. O sea, ustedes ahorita ya están en la capacidad de poder abrir la ley marco de autonomías y, bueno, fácilmente orientarse respecto a estos aspectos, ¿no? ¿Qué es la autonomía? ¿Cuáles son los tipos de competencia? Y cómo se debería manejar el régimen económico-financiero. Sin embargo, lo mismo quisiera que veamos en el caso de la ley 154. En el caso de esta ley, la ley 154, sí es importante conocer la estructura y qué es lo que regula de manera específica. Entonces, para eso les tengo preparado una diapositiva, que siempre es un poquito más sencillo poderlo ver en gráficos. Ahora sí. Permítanme. Ya. Ahora lo que vamos a ver, como les indicaba, es la ley 154, ¿no? El día de hoy nos vamos a dedicar un poquito a conocer qué es lo que contiene esta ley, y bueno, y vinculada a la clasificación, y vinculado a luego poder conocer cómo aplicar este contenido normativo, ¿no? Más que todo en la creación de impuestos. Y también, si nos da el tiempo, vamos a ver un poquito de creación de tasas y de patentes, ¿no? Pero lo que sí queremos es conocer qué es la ley 154, y como ustedes están en un vínculo más, en este diplomado que está vinculado al tema tributario, sí, el conocer de impuestos es bastante valioso, pero a la vez sí vamos a tratar de tocar aspectos como el procedimiento para que ustedes puedan hacer aprobar, si es que trabajaran, como les indico, en un gobierno autónomo, el procedimiento para que puedan hacer aprobar sus tasas, patentes, contribuciones especiales e impuestos. Entonces, la idea de este curso es que ustedes tengan la herramienta de poder elaborar sin ningún problema y, bueno, tratarlo de hacer de una manera sencilla un tributo. Es decir, cómo identificar el hecho generador, cómo identificar el sujeto pasivo, el sujeto activo, qué es lo que significa la alícuota. Entonces, en base a eso, ustedes ya van a poder crear tanto tasas, patentes e impuestos, ¿no? Para empezar ahora la clase y para empezar esta jornada, este segundo ciclo del curso que viene a ser la ley 154, entonces vamos a empezar con este desarrollo, ¿no? Por un lado, sí es importante que ustedes conozcan cuál es el objeto de esta ley, y por ende, en esta diapositiva señala que el objeto es clasificar y definir los impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal en aplicación del artículo 322, parágrafo 3º de la Constitución Política del Estado, ¿no? En ese marco, lo que vamos a hacer es acá definir, es decir, determinar cuáles son los tipos de impuestos. Pero estos tipos de impuesto, como vamos a ver más adelante, están vinculados más al departamento y al municipio, porque en el caso del nivel central, esto lo derivan a la normativa del nivel central, al Código Tributario y a otra normativa vigente. Sin embargo, en el caso de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, lo que hace es definir claramente cuáles son los impuestos que puede crear, es decir, en el marco del principio de legalidad, es decir, de esta ley y de la competencia específica de clasificación de impuestos, lo que se hace es definir con claridad cuáles son los impuestos que pueden crear y no más los gobiernos municipales y departamentales.
Para eso dice que se va a aplicar lo establecido en el parágrafo 3º de la Constitución Política, del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, el cual hace referencia a que el nivel central, es decir, es un mandato que señala la misma Constitución Política del Estado, a que el nivel central del Estado es el encargado, va a clasificar y definir qué impuestos pertenecen al dominio nacional, departamental y municipal. Entonces, hay dos instrumentos normativos dentro de la Constitución que hacen referencia a la clasificación y definición de impuestos. Por un lado, el artículo 323 del parágrafo 3º de la Constitución, que hace referencia claramente a que el nivel central del Estado, a través de una ley, va a clasificar y definir los impuestos que pertenecen al nivel nacional, al nivel departamental y al nivel municipal, y también se ha establecido una competencia. Como ustedes veían, entre los distintos tipos de competencia, se ha establecido una competencia compartida. Una competencia compartida que está igualmente vinculada, pero a la regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Es decir, en el marco de este mandato, el artículo 323, y la competencia compartida, lo que ha hecho el nivel central del Estado es emitir la ley 154, que lo que hace es clasificar y definir los impuestos. El ámbito de aplicación, es decir, esta ley, la ley 154, es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todos los niveles de gobierno. El nivel central del Estado, el gobierno autónomo departamental, los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígena, originario, campesinos. Por otro lado, tenemos entre las regulaciones que establece la ley 154, tenemos el ejercicio de la potestad tributaria. Este ejercicio de la potestad tributaria hace referencia a que el nivel central del Estado, el gobierno autónomo departamental y municipal, en el marco de sus competencias van a crear impuestos, es decir, que ya saben ustedes, en el marco de su autonomía se les ha asignado competencias específicas. Y entre las competencias exclusivas, si bien se ha determinado que en una competencia compartida que el nivel central iba a decir qué impuestos pueden crear los gobiernos autónomos y el nivel central del Estado, es decir, el dominio tributario, la misma Constitución establece como competencia exclusiva de los distintos niveles de gobierno la posibilidad de crear impuestos. Es decir, en el caso de los gobiernos autónomos departamentales, se establece en el numeral 22 del artículo 302 de la Constitución, de que los gobiernos autónomos departamentales tienen la competencia exclusiva de crear y administrar impuestos de carácter departamental cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales y municipales. Es decir, pueden crear impuestos, pero no los mismos que han creado el municipio y el nivel central. Pero esto ya está saldado a través de la elaboración de la ley 154. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, del mismo modo, se les ha otorgado esta competencia de creación en el numeral 19 del artículo 302, parágrafo primero, donde se les dice que los gobiernos autónomos municipales tienen la competencia exclusiva para la creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. Entonces, como ven, tanto el gobierno autónomo departamental como el gobierno autónomo municipal tienen la posibilidad de crear impuestos en el marco de lo que establece la clasificación o definición que se ha hecho en la ley 154. Por otro lado, vemos que los impuestos, como indica esta normativa, son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, es decir, que en el marco de lo que establece la ley, todos los ciudadanos tenemos que cumplir con el pago de estos impuestos. Aquí igualmente, como les había indicado anteriormente, es una aclaración competencial. Como les decía, el régimen competencial es muy amplio. Podemos hablar del sector sector de transporte, del sector de medio ambiente, del sector de servicios básicos, pero también podemos hablar del sector tributario.
Y dentro de este sector tributario podemos identificar distintas materias, entre ellas los impuestos. Vamos a ver la materia de impuestos, que tiene competencias específicas que están vinculadas a esta materia. En el caso del nivel central del Estado, tenemos como competencia privativa, es decir, que solo este nivel de gobierno la puede legislar, reglamentar y ejecutar. Está la competencia de creación de impuestos de dominio del nivel central. Es decir, el nivel central puede crear impuestos y solamente él los va a poder cobrar, va a poder reglamentar y va a poder emitir la ley específica de estos impuestos que sean de competencia o de dominio nacional. Por otro lado, tenemos entre otras competencias, como ya les había indicado anteriormente, competencias exclusivas para los gobiernos autónomos departamentales y municipales que están vinculados a la creación y administración de los impuestos que les hayan sido asignados a través de la clasificación establecida en la ley nacional, que es esta, los cuales como pueden ser transferidos o delegados, ¿no? Pues en el marco de la coordinación. Y por último, las autonomías indígena, originario, campesinos, que si bien no establecen una competencia específica sobre creación de impuestos, estas autonomías indígenas pueden asumir todas las competencias que han sido asignadas a los gobiernos autónomos municipales. Y por lo tanto, del mismo modo, pueden crear impuestos, ¿no? En el marco de la competencia exclusiva del gobierno autónomo municipal. Como pueden ver en este cuadro es un poquito más para ejemplificar todo el marco competencial vinculado al sector de tributos. Como les decía, podemos hablar de un sector tributario donde vamos a incorporar todo lo vinculado a impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales, y cada uno de estos tipos de tributos va a ser una materia específica que va a tener sus propias competencias. Es decir, si hablamos del sector un poco más amplio, vemos que hay varias competencias ligadas a su ejercicio. Por un lado, tenemos que la misma Constitución Política del Estado, en primera instancia, establece una competencia compartida donde señala que la creación y modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos va a ser regulado a través de una competencia compartida. Es decir, una competencia compartida que el nivel central del Estado, como veíamos, va a emitir una ley básica, que vendría a ser una ley 154, y los gobiernos autónomos van a emitir una ley de desarrollo, si quieren emitirla, ¿no? Porque al final también tienen competencia exclusiva para la creación de impuestos y de tasas o patentes. Por otro lado, se ha determinado como competencia privativa del nivel central del Estado la posibilidad de crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. A través de de la creación de estos impuestos, la ley 154, como ya vemos un pantallazo acá que vamos a profundizar un poco más adelante, establece de que el nivel central del Estado puede tener entre los impuestos de dominio del nivel central, de carácter nacional, un impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, el impuesto al consumo específico y el impuesto a las transacciones financieras, entre otros. Pero como les decía, lo que nos importa en este curso es más que todo ver el régimen vinculado a los impuestos que pueden crear los gobiernos autónomos, municipales y departamentales. Entonces, respecto a este punto, hay competencias exclusivas que han sido asignadas tanto al nivel departamental municipal y por ende al gobierno autónomo indígena originario campesino, más que todo ejerciendo la competencia asignada a los gobiernos autónomos municipales, de crear impuestos, en el caso de los departamentos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y por otro lado tenemos a los gobiernos autónomos municipales que del mismo modo tienen la posibilidad de crear impuestos, tasas, contribuciones especiales, pero también pueden crear patentes. A diferencia del nivel central del Estado y del gobierno autónomo departamental, los municipios pueden crear patentes, que es la posibilidad de hacer un cobro específico por el uso de espacios públicos, ¿no? Cosa que no podrían hacer el nivel central o el nivel departamental. Del mismo modo, en el caso del departamento, vemos que la ley 154 ya ha hecho una clasificación de qué impuestos pueden crear. Entre estos, como ven aquí abajo, está el impuesto a la transmisión gratuita de bienes,
el impuesto a la propiedad de vehículos, pero estos vehículos no se les olvide que sean de navegación aérea y acuática, a la afectación del medio ambiente. Por otro lado, los gobiernos autónomos municipales tienen la posibilidad de crear 5 impuestos, los cuales son impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, impuesto a la propiedad de vehículos, pero automotores y terrestres, es decir, a diferencia de lo que establece el impuesto del gobierno autónomo departamental, que está vinculado a la propiedad de vehículos motores, sin embargo, aéreos y acuáticos, el municipio puede hacer su competencia de cobro de impuestos, está vinculado a los vehículos terrestres. Por otra parte, igualmente, a diferencia del departamento, que hace un cobro por la transmisión gratuita de bienes, está el cobro que realiza el municipio por la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores. Es decir, una es gratuita y la otra es onerosa. Luego tenemos el consumo específico sobre la chicha de maíz, que es algo que se viene ya, un impuesto que se viene jalando desde hace muchos años. Y por otro lado tenemos a la afectación del medio ambiente. Sin embargo, esto está ligado a una afectación realizada por vehículos automotores. A diferencia del gobierno autodepartamental, que está más vinculado a otro tipo de contaminación o de afectación al medio ambiente, que está ligado tal vez a la industria o a ese tipo de actividades, que no está vinculado a los automotores. Es por ende que hay que hacer esa distinción. Y como les indicaba, los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos no tienen competencias exclusivas, específicas. Sin embargo, sí se les ha otorgado la posibilidad de ejercer las competencias que se les ha asignado al gobierno autónomo municipal. En el caso del gobierno autónomo regional de Chaco, lo que van a poder hacer ellos es recibir competencias que les sean delegadas o transferidas, ¿no? Y en el marco de esas competencias que les sean delegadas o transferidas van a poder ejercer la posibilidad de hacer cobros. Sin embargo, si no es a través de estas competencias que se les deleguen o transfieran, no podrían de ninguna manera que cobrar algún impuesto. Ahora bien, como les dije, volviendo a la ley 154, los impuestos pueden ser clasificados en 3, según lo que establece esta ley, ¿no? Los impuestos de dominio en base a los dominios, los de dominio nacional, es decir, que van a ser aplicados en toda la jurisdicción de Bolivia, los impuestos de dominio departamental, que han sido asignados a los gobiernos autónomos departamentales y solo son ejecutados en su jurisdicción, y los impuestos de dominio municipal, que obviamente son los que son otorgados a los municipios o gobiernos autónomos municipales y van a ser ejecutados en la jurisdicción municipal específicamente. Dentro del dominio tributario privativo del nivel central del Estado, en este caso vamos a hacer una enunciación de impuestos, sin embargo esto no es limitativo. Se han establecido los siguientes hechos generadores. Por un lado tenemos un impuesto por la venta o transición de dominio de bienes, prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, por las importaciones definitivas, por la obtención de rentas, utilidades y o beneficios por personas naturales y colectivas, por las transacciones financieras, por las salidas aéreas al exterior, por las actividades de juegos de azar, sorteos y promociones empresariales, por la producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico. Y además esta ley establece que el nivel central del Estado tiene la posibilidad de crear otros impuestos sobre distintos hechos generadores que no estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de las entidades territoriales autónomas. Es decir, adicionalmente a estos impuestos que han sido establecidos como dominio nacional, el nivel central puede crear otros, que no sean los mismos que ya han sido asignados al departamento o al municipio. Es por eso que esta ley hace mención de manera enunciativa, pero no limitativa, porque el nivel central, si quiere, a través de una ley, lo puede realizar. Por otro lado, como habíamos visto, tenemos los de dominio departamental, que pueden ser 3, solamente 3. A la fecha no hay más impuestos que puedan crear los gobiernos autónomos departamentales, que puedan crear estos. Por un lado, como les indicaba, tenemos el impuesto a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles
inmuebles sujetos al registro público, es decir, por la donación o por la transmisión gratuita de bienes, como veíamos hace un momento, se va a pagar un impuesto a los gobiernos autónomos departamentales. Por otro lado, igualmente se va a cobrar, y esto es importante que lo recuerden, porque es lo más valioso de la ley 154, tenemos que considerar que se va a cobrar por la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática, ¿no? Aérea y acuática, en este caso, propiedad de vehículos a motor, aéreos y acuáticos. Y por último, la afectación del medio ambiente, es decir, pueden generar un impuesto vinculado a la afectación que se realice al medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores o por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. Es decir, no se puede regular sobre vehículos automotores porque esta ha sido asignada a otro nivel de gobierno, que es el gobierno autónomo municipal. Y las actividades hidrocarburífera, minera y eléctrica están vinculados a temas estratégicos del nivel central del Estado y por ende solamente este nivel de gobierno es el que determina si se va a generar algún tipo de tributo o no. Sin embargo, lo que está vinculado a otro tipo de industria manufacturera u otro tipo de actividades sí estaría vinculada a la creación de un impuesto por parte de los gobiernos autónomos departamentales. Respecto a los gobiernos autónomos municipales, esta ley crea igual 5 tipos de dominio o 5 dominios respecto a distintos hechos generadores. Por un lado, la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales con las limitaciones establecidas en los parágrafos 2 y 3 del artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que excluye del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y a la propiedad comunitaria o colectiva como con los bienes inmuebles que se encuentren en ellos. Es decir, por un lado, los gobiernos autónomos municipales pueden crear este impuesto, pero a inmuebles que no estén sujetos a la ley agraria específica, ¿no? A la ley del INRA, donde establece que pueden existir un derecho propietario que está reconocido como pequeña propiedad agraria o como una propiedad comunitaria colectiva. En ese caso, esos bienes no estarían sujetos a este impuesto, pero los demás bienes inmuebles, urbanos y rurales, sí están sujetos a este impuesto municipal. Por otro lado, se tiene el impuesto a la propiedad de vehículos automotores terrestres, que a diferencia del municipio, del departamento, ellos son, en el caso del departamento, perdón, serían los aéreos y acuáticos, y en el municipio los vehículos automotores terrestres. Luego tenemos la transferencia onerosa de inmuebles. Esta transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan un giro de negocio de esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales o sociedades con actividad comercial. Es decir, mientras se haga una transferencia onerosa entre particulares, es decir, entre privados que no tengan una empresa que realice esta actividad, van a pagar el impuesto a la transferencia onerosa de bienes inmuebles, una compraventa habitual. Sin embargo, si ya entramos a un fin más lucrativo que se enmarque en actividades comerciales vinculadas al Código de Comercio, ya no va a estar ligado a este impuesto, sino más bien a la regulación establecida por este código. Por otro lado, tenemos competencias vinculadas al consumo específico sobre la chicha de maíz y, como les indicaba, la afectación al medio ambiente por vehículos automotores. Siempre y cuando esto no constituyan infracciones ni delitos. Es decir, si se constituyen en delitos, estos ya tienen su propia vía, ¿no? Que es la vía penal. Pero si no es así, en el caso de vehículos automotores, va a ser el gobierno autónomo municipal el encargado de cobrar estos impuestos. Ahora vamos a entrar aquí a una parte bastante interesante, que es lo que les decía. Estos son lineamientos que nos ha otorgado la ley 154 para la creación de impuestos, de manera específica impuestos, ¿no? Entonces, la ley, además de regular lo que habíamos visto, que es el tipo de impuestos o los dominios tributarios que han sido asignados a los distintos niveles de gobierno, también regula la creación y cómo se puede modificar un impuesto de dominio exclusivo, pero vinculado a los gobiernos autónomos. En este caso, para poder realizar cualquier tipo de creación o modificación de impuestos, no hablamos de tributos, estamos hablando específicamente de impuestos, se tienen que considerar los siguientes principios tributarios.
En este caso tenemos como principales principios tributarios el de igualdad, es decir, que se debe que en la creación de un tributo, de un impuesto, especialmente hablamos de tributos porque estos principios alcanzan también a tasas, patentes y contribuciones especiales, pero para la ley 154 específicamente ahora, estos principios de igualdad tienen que estar vinculados, tienen que estar mostrado al momento de crear un impuesto. La progresividad quiere decir que se puede crear un impuesto que esté enfocado primero a un determinado grupo, ¿no? Un impuesto que progresivamente se determina que va a ser aplicado a todas las personas, ¿no? Sin embargo, de manera inicial, lo que se busca es empezar con un sector. Ese sector puede ser el sector de comercio informal o del comercio formal, para luego ir creciendo progresivamente y abarcar a otros sectores. Luego tenemos la proporcionalidad, es decir, no deberíamos de alguna manera generar desigualdades, es decir, tenemos que ser proporcionales en la medida que cobramos este impuesto, tanto a una persona que tenga recursos como a otra persona que no tenga recursos. O que de alguna manera proporcional podamos ver la forma de no afectar a una persona que no cuente con los recursos. Entonces, por lo tanto, es lo que se busca, una proporcionalidad entre las personas que pueden cubrir un tributo y las personas que por sus ingresos tal vez no están posibilitadas de cubrir un determinado impuesto. Transparencia, este principio vinculado a la transparencia está ligado específicamente a que el municipio no puede mantener en secreto su información, es decir, tiene que ser transparente en el manejo de su información vinculada a la administración de estos tributos y a la generación de estos, impuestos. Es decir, va a actuar de manera transparente en su información, de manera visible. No tienen que estar actuando de alguna manera que pueda generar algún tipo de incertidumbre o inseguridad jurídica. Es por eso que se requiere que toda la información esté de manera, sea mostrada de manera transparente y pública. Universalidad, que abarque y alcance a toda la población, ya se, como les indicaba, en el marco de la progresividad, se va a buscar la universalidad de los tributos, que recaiga sobre todas las personas que se enmarquen en el hecho generador. Por otro lado, el control. Como ustedes ven, tiene que existir mecanismos que se encarguen de controlar el cumplimiento de estas disposiciones. Por un lado, vamos a ver que existen disposiciones vinculadas a lo que veíamos, ¿no? Al hecho generador de la afectación del medio ambiente causado por vehículos automotores, en el caso de los municipios. Entonces, tiene que haber instancias encargadas de controlar esta actividad. Porque, ¿qué pasa si no controlamos la afectación que se está haciendo? Entonces no podríamos cobrar el tributo. O tal vez la forma de realizar el cobro o definir la alícuota de este hecho generador viene a ser de la antigüedad del vehículo, o simplemente está ligado a un control o inspección vehicular. Entonces, en ese caso, si estaría ligado a un control y no realizamos ese control, entonces el impuesto no sería efectivo y no podríamos cobrarlo. Entonces, sí es importante que exista un mecanismo de control. También tenemos que ver la sencillez administrativa, es decir, la idea es desburocratizar, tratar de alguna manera de evitar a los administrados las dificultades en la tramitación de este pago de impuestos, es decir, que para ellos sea fácil el buscar la posibilidad de pagar impuestos, el hecho de entender fácilmente a qué hace referencia el hecho generador, quiénes serían los sujetos pasivos y cuánto es el monto que le corresponde pagar. Entonces es ahí donde tenemos que buscar unas fórmulas y un mecanismo sencillo para que el administrado también se sienta seguro en lo que está realizando. La capacidad recaudadora de la entidad territorial. Esto está muy ligado a lo que les decía, a la sostenibilidad financiera. A través de su capacidad recaudadora, lo que se va a ver es si el gobierno autónomo tiene la posibilidad de generar una administración específica, es decir, tal vez generar una dirección de tributos o una dirección de impuestos, yendo más a lo específico. Si generan una dirección de impuestos, tienen que ver si lo que van a recaudar va a cubrir al personal que se estaría contratando para administrar este tributo. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, como ustedes saben, hace referencia a la propiedad de vehículos aéreos y acuáticos. Sin embargo, en el caso de varios gobiernos autónomos, como en el caso del gobierno autónomo departamental de Cochabamba,
difícilmente va a haber una aeronave. Entonces, el generar un impuesto que, bueno, va a estar ligado a 3, 4 o hasta 20 personas que puedan pagar este impuesto, pues no va a ser viable su sostenibilidad financiera y la creación de una institución pública específica que se haga cargo del cobro. Entonces, por lo tanto, hay que ver si la capacidad recaudadora de este tributo va a recaer sobre la institucionalidad que ya se tiene o de alguna manera va a necesitar de generar nuevas personas que se encarguen de regular el cobro de estos impuestos. Y es por eso que ahí está mucho la dificultad de hacerlos sostenibles financieramente. Porque, como ustedes saben, no todas las personas cumplen con el pago de sus tributos a tiempo. Luego tenemos que también se tiene que velar como principio por la capacidad económica de sus contribuyentes. Es decir, no se le va a sacar, no se le va a determinar a un sujeto pasivo a una persona que de ninguna manera te va a poder pagar, porque tal vez no tiene una actividad que esté vinculada al hecho generador, o tal vez el cobro que se quiere realizar es excesivo en base a los ingresos que tienen las personas de los gobiernos, los habitantes de una jurisdicción de los gobiernos autónomos. Entonces ahí ellos no van a poder pagar. Y más aún se va a ver que existe un problema y podría generar un conflicto social. Por otra parte, tenemos que hay ciertas condiciones y limitantes para la creación y modificación de impuestos. Como ustedes ven, los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, su hecho generador, base imponible o cálculo, alícuota, sujeto pasivo, exenciones y deducciones y rebajas serán establecidos por ley de la Asamblea Departamental o del Consejo Municipal. Es decir, solamente pueden ser creados los impuestos a través de una ley. Hablando de impuestos de dominio municipal o departamental, tiene que ser una ley departamental o municipal la que pueda crear estos impuestos. Como ustedes saben, esta ley va a tener que identificar, como señala en la diapositiva, cuál es el hecho generador, cuál es la base imponible, cómo se va a hacer el cálculo, la alícuota, el sujeto pasivo, el sujeto activo, y obviamente si va a haber algún tipo de deducciones o exenciones en este tributo. En el marco del principio de legalidad que ya está establecido en el Código Tributario, y a través de este principio de legalidad, solo la ley puede crear impuestos, ya sea en el caso del departamento tiene que ser una ley departamental, y en el caso del municipio una ley municipal. Entonces, si se conoce de un impuesto que ha sido creado a través de un decreto o de una norma reglamentaria, esto podría generar un posible una inconstitucionalidad en esa norma y podría ser sujeta a una acción ante el Tribunal Constitucional con el objeto de esta manera de generar o establecer su inconstitucionalidad y que se deje de cobrar. También es importante considerar, entre otras de las condiciones y limitante a la vez, que no se tiene que establecer hechos generadores análogos, es decir, los impuestos que han sido creados para los gobiernos autónomos departamentales y para los gobiernos autónomos municipales no tienen que ser iguales, tienen que marcarse en la clasificación y definición de impuestos que se ha hecho en esta ley, la ley 154. Por otro lado, tenemos la jurisdicción territorial de los impuestos, es decir, que en el marco de esta jurisdicción, los gobiernos autónomos departamentales y municipales no pueden crear tributos o impuestos fuera de su jurisdicción territorial, es decir, los tributos o los impuestos que se crean tienen que estar solo limitados en su jurisdicción. Si los crea el gobierno autónomo departamental de La Paz, solo van a ser respetados dentro de este gobierno autónomo departamental y su jurisdicción, y no así en el gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Lo mismo pasa en el caso municipal. Si tenemos un impuesto a la propiedad de los vehículos automotores, este impuesto va a ser pagado en el gobierno autónomo municipal de La Paz y no así en el gobierno autónomo municipal del Alto. Es por eso que es importante que se conozca de que está vinculado a la jurisdicción territorial. No puede ir más allá el cobro de este impuesto. Por otro lado, también es importante generar como una condición o limitante que los impuestos que se creen no estén ligados a la obstaculización
de la libre circulación o el establecimiento de personas, bienes y servicios o actividades. Es decir, que el impuesto no sea un aspecto de obstruir o de obstaculizar la libre circulación a través de el cobro de impuestos que vinculen o traten de evitar que haya mucha circulación en las calles. Entonces no podría realizarse esta actividad o a través de un impuesto esconder actividades que obstaculicen el desarrollo de ciertas actividades o de la circulación de vehículos o de personas. También hay que considerar que cada tributo que se vaya a crear tiene que considerar ciertos privilegios y tiene que evitar la utilización de ciertos privilegios o trato discriminatorio. Es decir, como veíamos en los principios, tiene que existir igualdad y proporcionabilidad al momento de su cobro y de su creación. Entonces, por lo tanto, los gobiernos autónomos no podrán establecer impuestos que generen dentro de su jurisdicción territorial privilegios para sus residentes o tratamientos discriminatorios a personas que no lo son. Es decir, no podríamos establecer actividades que se desenmarquen de estos dos principios, de igualdad y de proporcionabilidad entre las personas que están en la jurisdicción de los gobiernos autónomos. La no imposición, que viene a ser de que los gobiernos autónomos en la creación y establecimiento de impuestos sobre la propiedad, su transferencia o la sucesión a cualquier título, deben prever que los bienes inmuebles son sujetos al registro del Estado, de las misiones diplomáticas, es decir, se tiene que establecer ciertas exenciones. Como ustedes saben, los impuestos establecen exenciones, y en este caso podríamos ver de que las misiones diplomáticas, consulares y otros tipos de instituciones, organizaciones no gubernamentales que generan algún tipo de ayuda también a la población, se deberían establecer que quedan estos exceptuados de la aplicación de ciertos impuestos, ¿no? También tenemos ciertos convenios internacionales que se van a ir suscribiendo, donde se determina esta exclusión o liberalidad de impuestos, que también tienen que ser considerados por los distintos niveles de gobierno. Y también el cobro de impuestos, su gestión, su procedimiento de cobro, también tiene que estar ligado necesariamente a la codificación tributaria. Es decir, el Código Tributario Boliviano va a establecer las normas vinculadas a la administración, supresión y hasta el cobro, ¿no? Por lo tanto, tienen que considerar los distintos niveles de gobierno la normativa vinculada al Código Tributario Boliviano. Más que nada considerando de que el nivel central del Estado cuenta con una competencia exclusiva de codificación en materia tributaria o en el sector tributario. Antes de pasar al siguiente punto, considerando que ya tenemos unos 10 minutos más para concluir la clase, quisiera llamar lista. Así que, por favor, estén atentos. Esta es nuestra penúltima clase, espero que estén participando todos, o por lo menos la mayoría. Vamos a empezar. Erika Aruquipa. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. Karen Cayagua. Buenas noches, doctor, presente. Williams, perdón. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Condori. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Susana Coromi. Presente, doctor. Buenas noches. Juan Pablo Guzmán Alejo. Gladys Laura Quispe. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Vilma Meguillanes. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Vanessa Mostajo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Tania Mujica. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Andrea Kenayata. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Margarita Quiroga. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ovidia Quispe.
Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Paola Ramírez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Nilda Ríos. Buenas noches, doctor. Presente. Abigail Rodríguez. Dalmin Tapia. Buenas noches, doctor. Presente. Roselín Tiñini. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Stephanie Zárate. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Claudia Zuleta. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Y Neisa Antequera. Buenas noches, doctor. Perfecto. Disculpe, doctor. Buenas noches. No podré abrir el micrófono. Soy Abigail Rodríguez. ¿Cómo estás? Sí, yo dije estabas presente. Ya, muchas gracias, Abigail. Disculpe, doctor. No te preocupes. Bueno, ya para continuar, muchas gracias por la asistencia. Me gusta mucho que estemos casi todos. Bueno, en casi todas las clases hemos estado presentes la mayoría. Así que espero que lo hayan aprovechado mucho. Ahora, para terminar esta clase, vamos a ver un poquito de los que son los requisitos para crear un impuesto. Obviamente, aquí lo vamos a dar, si tienen alguna duda o algo, ustedes me indican y vamos a tratar de resolverlas el día de hoy, caso contrario, las vamos a ver el día viernes. Respecto a los requisitos del proyecto de ley para crear un impuesto, tenemos que considerar que todo proyecto de ley, es decir, como ustedes saben, como habíamos visto anteriormente, cualquier impuesto que se vaya a crear, tiene que estar creado por una ley. Esto en el marco de un principio que se denomina principio de legalidad. En el marco del principio de legalidad, todo impuesto, es decir, solamente una ley puede generar la creación de impuestos, la determinación de exenciones y reducciones. Entonces, en el marco de esto, para eliminar o para crear un impuesto, tenemos que hacerlo a través de una ley y por ende va a ser necesario que se elabore un proyecto de ley. Ustedes en su calidad, por ejemplo, de particulares, o en su calidad en algún momento tal vez de funcionarios públicos, van a poder presentar propuestas o iniciativas de ley, y por lo tanto para presentar una propuesta, si está vinculado a la creación de un impuesto, van a tener que considerar estos puntos. En primer lugar, como primer requisito está el cumplimiento de los principios y condiciones establecidas en la presente ley, como veíamos. Voy a retroceder un poco. Los principios son estos, ¿no? Para poder crear un tributo tenemos que marcarnos necesariamente en la capacidad económica de sus contribuyentes, igualdad, progresividad, proporcionalidad, universalidad, control, sencillez administrativa, capacidad recaudadora de la entidad territorial. En base a estos principios es que se va a determinar. O sea, entonces, uno de los primeros requisitos es ver de que nuestro impuesto o la ley a través de la cual se quiere crear el impuesto esté enmarcado en estos principios tributarios. Por otro lado, también tenemos que considerar de que el impuesto tiene que cumplir con la estructura tributaria específica. Esto en marco del Código Tributario Boliviano. El Código Tributario Boliviano establece, ¿no?, que la estructura tributaria está compuesta por el hecho generador, la base imponible o el cálculo, la alícuota o tasa, la liquidación o determinación, el sujeto pasivo, el sujeto activo, ¿no? En base a esto es que vamos a crear un tributo, entonces, un impuesto. Entonces, para crear el impuesto tenemos que considerar los principios y además de las condiciones y limitaciones que habíamos visto anteriormente, y también vamos a tener que considerar que el impuesto que queramos crear esté en el marco de esta estructura tributaria. En primera instancia, lo que se va a hacer es una propuesta de creación, a través de una propuesta de creación a través de un proyecto de ley que establezca la creación o modificación de impuestos, ¿no? Como les indicaba, esta puede ser propuesta por cualquier persona en el marco de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es un procedimiento a través del cual un particular o una persona pública, es decir, una institución pública, puede presentar una propuesta de ley. También puede ser iniciativa legislativa el mismo órgano ejecutivo, es decir, el alcalde puede presentar al Consejo Municipal
posibilidad, un proyecto de ley para creación de un impuesto. Lo mismo en un departamento. Los ciudadanos y las ciudadanas también pueden presentar a la asamblea sus propuestas, como les indicaba, sus propuestas de creación, y sí o sí, para poder considerar una propuesta de creación de impuesto, tiene que enmarcarse, como les decía, en los principios y en la estructura tributaria. Y bueno, se va a hacer la gestión de la propuesta, que va a ser canalizada a través del órgano ejecutivo, y esta previa evaluación y justificación técnica, económica, legal, remitirá la propuesta a la Asamblea Legislativa Departamental o Municipal. Es decir, se va a tratar de gestionar a través del Ejecutivo para que el órgano ejecutivo determine, ¿no? Como les decía, si bien la creación del impuesto está vinculado a una ley, para aplicar esa ley tenemos que considerar la reglamentación y la ejecución, como ustedes saben, en el marco del circuito del ejercicio competencial. Porque se podría crear un impuesto vinculado a la afectación del medio ambiente, pero no se determina cómo se va a financiar el control para el cobro de este impuesto. Entonces, si no se tiene identificado eso por parte del órgano ejecutivo, esta norma no va a ser aplicable. Se crea el impuesto, pero no se determina cómo se va a ejecutar ese cobro. Entonces, por eso es importante que esta propuesta sea canalizada a través del órgano ejecutivo para que ellos también desarrollen su evaluación técnica y viabilidad sobre su cobro específico. Por otro lado, para poder crear un impuesto, tenemos que considerar que va a existir un informe de la autoridad fiscal, es decir, una vez que se cuente con el proyecto de ley, ya canalizado a través del órgano ejecutivo, este proyecto de ley tiene que ser remitido al órgano competente. La autoridad fiscal competente, en este caso, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo que va a hacer es verificar que se cumpla con los requisitos que veíamos, nuevamente, reiterando, entre los requisitos tenemos los principios tributarios y la estructura tributaria. Por otro lado, también tenemos que ver que en base a ese informe que emita la autoridad competente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se va a emitir un informe. Este informe técnico va a definir si es que el impuesto que se pretende crear se enmarca en estos principios y si cumple con las limitaciones y condiciones y si además está completo respecto a la estructura tributaria. Si no está completo, bueno, se va a hacer la observación pertinente para que antes de su remisión y posterior aprobación por el órgano legislativo, este sea modificado. Por otra parte, la parte del informe técnico referida al cumplimiento de la clasificación de hechos generadores establecida para cada dominio tributario en la presente ley y los límites establecidos en el parágrafo 4 del artículo 324 de la Constitución. ¿Será favorable o desfavorable o de cumplimiento obligatorio? El informe técnico podrá incluir observaciones y recomendaciones. Como les indicaba, este informe técnico va a establecer eso, ¿no? El apego a los principios tributarios y también va a establecer si se enmarcan las limitaciones y condiciones establecidas para la generación de tributos. Por otra parte, nos hace referencia al parágrafo 4 del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, en el cual se establece que los límites, ¿no? Se establecen límites para la creación de impuestos. Y ahí nos detallan algunos, ¿no? No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos. Como veíamos, que no se creen impuestos sobre hechos generadores de otro nivel de gobierno, es decir, que no se genere una duplicidad de cobros. Y esto se podría dar mucho en el nivel central del Estado, es decir, si bien se ha determinado claramente cuáles son los impuestos que pueden cobrar el departamento y el municipio, pero en el caso del nivel central se establece que pueden generar otro tipo de impuesto. Entonces, este impuesto al momento de crearlo tiene que estar enmarcado o tienen que considerar de que no esté generando una analogía con otros impuestos, es decir, que no genere una duplicidad de cobros sobre el mismo hecho generador. Por otro lado, tenemos que una vez se haya hecho todo este análisis, se va a emitir un informe por parte de la instancia técnica pertinente o del órgano competente, que viene a ser el nivel central del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
para que en un plazo máximo de 30 días determine ellos, ¿no? Si está de acuerdo, si el tributo que se pretende crear o el impuesto que se pretende crear está acorde a la ley 154 y a la Constitución Política del Estado o no. Entonces, una vez que se haya realizado esto, se va a proceder al trámite del proyecto de ley ante el órgano legislativo pertinente. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, va a venir a ser la Asamblea Legislativa Departamental, y en el caso de los gobiernos autónomos municipales, el Consejo Municipal. Entonces, con el informe técnico favorable, se va a proceder a ese tratamiento. Es un tratamiento que está vinculado a la técnica legislativa, donde el órgano legislativo lo que hace es mandarlo a la comisión que corresponde, y esta comisión que corresponde analiza el proyecto, ¿no? Va a analizar los informes, tanto técnicos del gobierno, del órgano ejecutivo, del gobierno municipal o departamental que pretende crear el impuesto, y también va a analizar el informe que haya emitido el nivel central del Estado, y en base a eso va a proceder a la aprobación de la ley que crea o modifica el impuesto, y posteriormente puedan proceder a la promulgación por parte del órgano ejecutivo para su publicación. La administración tributaria, a través de los gobiernos autónomos, departamentales, municipales e indígena, originario, campesinos, ya va a encargarse de administrar este impuesto. Es decir, una vez que se haya aprobado la ley de la creación del impuesto, pues ya puede ser sujeto a su reglamentación en lo que corresponda y a su ejecución por parte de la administración tributaria. Es decir, ¿qué vamos a entender por administración tributaria? Va a ser esta instancia, ya sea área, unidad o responsable, es decir, una persona específica encargada de administrar el tributo. Porque, digamos, se puede, como les indicaba, ¿no? Se puede crear el tributo, pero no se puede ejecutar, tal vez porque no se tiene el recurso humano necesario para poder determinar el control y para poder determinar el cobro. Es por eso que es importante considerar que la administración tributaria pueda hacer efectiva esa ley. Nuevamente, simplemente para aclarar lo que habíamos visto antes de concluir la clase, la autoridad competente o la autoridad fiscal competente en este caso viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual va a emitir el informe técnico sobre el proyecto de ley de creación o modificación de impuestos. Esta autoridad fiscal, que es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su calidad de autoridad fiscal, tiene dos tareas fundamentales. Una que es coordinar y armonizar las cargas impositivas propuestas por los gobiernos autónomos departamentales y municipales, requiriendo información tributaria agregada o individualizada de los mismos. Es decir, además de verificar que el impuesto se enmarque en los principios tributarios y en la estructura tributaria, va a poder hacer seguimiento, va a ver si los impuestos están armonizados conforme a la normativa que emite el nivel central, y bueno, que se estén cumpliendo, ¿no?, estos tributos. Y por otro lado, también va a administrar el Sistema Nacional de Información Tributaria, es decir, va a registrar qué tributos, y eso debería ser, administrar y manejar un sistema de registro de cuáles son los impuestos que se están creando en todas las jurisdicciones. Como ustedes saben, tenemos más de 300 municipios, y tenemos 9 departamentos, ¿no? Entonces, en el marco de esa cantidad tan amplia de gobiernos autónomos, tenemos que considerar de que es el nivel central, a través de este sistema nacional, va a llevar adelante una administración o un registro de todos los impuestos que se vayan a crear. Por eso es importante esta labor como autoridad fiscal del Ministerio de Economía, para poder armonizar las normas a los principios y a la estructura tributaria, y por otro lado para administrar y tener conocimiento de un registro de todos los impuestos que se vayan creando en los distintos niveles de gobierno. Respecto al sistema de información tributaria, que era lo que veíamos anteriormente, tenemos que la autoridad fiscal va a crear este sistema de información tributaria, va a registrar leyes departamentales y municipales que crean o modifiquen o supriman impuestos, también va a hacer el registro de los ingresos, o sea, está vinculado por un lado al registro de leyes que creen, por otro lado al registro de ingresos de la recaudación que realice. Es decir, va a conocer si estos impuestos son útiles y recaudan un monto específico para los gobiernos autónomos, y por otro lado, cualquier otra información que ellos crean pertinente. Como ven ustedes,
Puede ser que registren leyes y registren los ingresos, pero también quieran ver en qué utilizan esos ingresos y pueden requerir información sobre los gastos o a qué van destinados los impuestos que estén cobrando los gobiernos autónomos. Ya para concluir, la ley 154, antes de concluir la clase, esta también establece disposiciones transitorias, que es importante que las conozcamos, si bien ya varias de estas han sido superadas, porque ya se ha creado determinada normativa, es bueno que ustedes conozcan qué es lo que regulaba sobre estos aspectos. En primera instancia, una disposición transitoria primera, donde establece que se mantienen vigentes los impuestos creados por ley hasta que el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos municipales creen sus propios impuestos, de acuerdo a la ley número 154. A raíz de esta disposición transitoria, desde que ha sido emitida esta ley 154, se han ido emitiendo leyes municipales, como ustedes han debido ver en varios municipios y departamentos, se han emitido leyes donde crean impuestos. Estas leyes señalan, ¿no? Se crea el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿no? Se crea el impuesto a la propiedad de vehículos automotores y de bienes inmuebles. En base a esa ley de creación, es que el gobierno autónomo municipal o departamental asume su competencia. Y por lo tanto, a partir de esa asunción, lo que va a hacer es posibilitar a estos dos niveles de gobierno de a futuro poder administrar los ingresos y las deudas que se tengan a raíz de estos impuestos que ha creado el gobierno autónomo municipal. Y en base a eso poder generar un mejor control, es decir, si hay personas que no paguen sus impuestos, pues hacerles una mejor fiscalización, y también puede ser que haya mecanismos de incentivo, ¿no? Los gobiernos municipales y departamentales, como ustedes saben, por lo menos en el municipio de La Paz, se establecen que por pagar tu impuesto los primeros meses o días del año, tú tienes un descuento del 20%. Va pasando el tiempo y tienes un descuento del 15%. Pasa un poco más el tiempo y tienes un descuento del 10%. Esta es una práctica habitual. Sin embargo, los gobiernos autónomos municipales son los que determinan si van a hacer algún tipo de incentivo o no van a realizar ningún incentivo para que la población cumpla con sus obligaciones tributarias. Entonces, al momento de crear sus impuestos, esto les posibilita a los distintos niveles de gobierno el crear estos incentivos para el pago. Porque al momento de haber un incentivo, esto genera mayor liquidez económica a los gobiernos autónomos municipales y departamentales, y ellos pueden ejercer de una mejor manera sus competencias. Luego tenemos como otra disposición dentro de esta ley 154 que el nivel central va a continuar administrando el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o ITGB, de acuerdo a la ley vigente, hasta que los gobiernos autónomos creen su propio impuesto de acuerdo a la ley número 154. Como ustedes saben, esta competencia o este dominio tributario ha sido asignado a los gobiernos autónomos departamentales. Y por lo tanto, mientras un gobierno autónomo departamental no cree su impuesto a la transmisión gratuita de bienes, será el nivel central el que se haga cargo de su administración. Sin embargo, ya, si no me equivoco, todos los gobiernos autónomos han legislado sobre la transmisión gratuita de bienes y por lo tanto, ya no existe esta disposición, ya no sería necesaria porque ya cada nivel de gobierno departamental se hace cargo de su administración. Y bueno, se mantienen vigentes los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, impuesto municipal a las transferencias, al consumo específico, hasta que el gobierno establezca sus propios impuestos. Y como les indicaba, lo que han hecho los gobiernos autónomos municipales han sido ir creando sus propios impuestos con el objeto de poder generar incentivos o de poder mejorar el cobro y el control del cobro de estos impuestos, ¿no? Y de los hechos generadores. Esto es todo lo que hace referencia a la ley 154, ¿no? Ustedes ahora ya conocen cuál es el contenido de la ley. Como les indicaba, dominios tributarios y procedimiento específico para la creación y modificación de impuestos. Entre otros tipos, ¿no? Entre otras regulación, como por ejemplo, cuáles son los principios y cuáles son los limitantes y las condiciones para la creación de impuestos. Entonces, ya con esto ustedes ya podrían tratar de, si quieren, revisar un poco más la ley a detalle para ver si tienen alguna duda, podamos absolverla en este momento o el día viernes. Con esto habríamos concluido la clase. No sé si ahora tienen alguna consulta. Dejo abierto el micrófono unos segundos para ver si alguien se anima.
Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le habla Tania. Doctor, una consulta. Usted nos decía que... Buenas noches. Nos mencionaba que bajo el principio de legalidad se puede crear los tributos, también las exenciones y exclusiones. ¿Se puede presentar algún proyecto de ley para alguna exención y no creación de tributo? ¿Algo así? Sí, por ejemplo, existen varias leyes que, bueno, como les digo, con el objeto de incentivar al cobro o al pago de estos tributos, muchas veces se han hecho perdonazos, ¿no? Perdonazos respecto a la deuda, o por lo menos a la multa. Entonces lo que se hace los gobiernos es realizar algunos proyectos de ley, que puede ser a raíz, como les decía, a iniciativa de un particular, es decir, cualquier persona, o del mismo órgano ejecutivo, donde señalan que es necesario hacer el perdonazo para que se perdonen todas las multas a raíz de la falta de pago. Es decir, si bien se establecen multas semestrales o anuales y esto va incrementando el monto del tributo, se puede hacer un perdonazo de esas multas para que la gente cumpla con la obligación. O por último, ya hay mucha gente que dice, pucha, ya debo 5 años, ya hasta vergüenza le va a ir a dar le va a dar ir a pagar sus obligaciones tributarias y por ende no va y no cumple, más que todo por vergüenza. Entonces, también esa lógica cuentando, en el marco de esa lógica también se crean estas leyes. Y por lo tanto, también cualquier persona o el órgano ejecutivo o una organización puede requerir, ¿no? Puede presentar una iniciativa para la exención tributaria o para realizar este tipo de perdonazos. Sin embargo, este proyecto de ley que se presente no es seguro que lo vayan a aprobar, ¿no? Siempre hay que tener presente de que el proyecto de ley va a seguir ciertas vías adicionales a las que hemos visto. Siempre va a haber un tratamiento social y político, es decir, esta exención que me están pidiendo tributaria o un perdonazo en los impuestos, ¿a cuántas personas va a afectar o va a beneficiar? Entonces, si la afectación es mínima, o más bien la afectación es muy grande para los ingresos de los gobiernos autónomos, entonces ellos van a rechazar este proyecto de ley porque estaríamos afectando sus recursos. Entonces hay que tener presente que si bien podemos requerir un proyecto de ley en el marco del principio de legalidad que establezca exenciones o que establezca perdonazos, este proyecto de ley va a estar sujeto a tratamiento técnico, político, social, y que bueno, puede ser que en alguno de esos análisis se quede un poquito parado, ¿no? Entonces sí hay que tener presente de hacer un análisis muy minucioso de la aplicación de los principios tributarios que veíamos anteriormente. Muchas gracias, doctor. No, de nada. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una consultita. Bien. Todos los impuestos, por ejemplo, municipales que están implementados, toda la recaudación es simplemente favorable para el gobierno autónomo o es compartido con el nivel central del Estado. ¿Me puede aclarar, por favor, doctor? En el caso de los gobiernos, de los impuestos que han sido determinados como dominio municipal, es decir, los que veíamos de impuesto a la propiedad de vehículos automotores, terrestres e impuesto a los bienes inmuebles, por ejemplo, todos estos recursos estarían sujetos a la administración del municipio y el municipio va a definir en qué podría gastar lo que recaude de estos impuestos. La idea es que lo recaudado se reinvierten en la satisfacción de necesidades de la población o en el ejercicio de sus competencias. Pero estos montos, como les decía, en el marco de la autonomía de los gobiernos autónomos, están destinados a que ellos mismos los administren y los gestionen como ellos quieren. No tendrían que destinar parte de estos impuestos al nivel central o al nivel departamental, no, ellos deberían gestionar y deberían administrar esos recursos. Entonces, los ingresos estarían ligados simplemente a lo que el gobierno autónomo municipal determine. No sé si ha quedado clara la respuesta, si no, podemos seguir. Sí, doctor, muchas gracias. No, gracias a ti. No sé si hay alguien más que tenga más consultas.
Igualmente, como les indicaba, ¿no? Si no tienen ahora más consultas, si se les ocurre algo el día, en el transcurso de la noche o mañana, igual el día viernes vamos a tener un espacio un poquito más amplio, tal vez unos 15 a 20 minutos, destinado a preguntas, a todas las dudas que tengan, ¿no? Y bueno, y si hay igualmente requieren mayor información, pues me dicen sobre el tema, y bueno, podemos ver de que si tienen algún grupo o si tienen algún tipo de mecanismo adicional o en la misma plataforma se carguen algunos instrumentos adicionales que les vayan a ser útiles.